Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y todos los que nos acompañan en esta mañana durante este servicio del Día del Señor. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente exponiendo la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Juan y a través de nuestro estudio hemos podido observar al menos tres cosas. Primero, la carta tiene un sentido sumamente práctico. Segundo, la carta también tiene un constante contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y tercero, la carta tiene una conexión con el Evangelio de Juan. Estos tres aspectos es algo que quiero que tengan en sus mentes durante la predicación de esta mañana. Habiendo mencionado esto, el pasaje que estudiaremos en esta mañana es Primera de Juan, en su capítulo 3, de los versículos 5 al 9. Pero antes de dar lectura al pasaje, por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, venimos esta mañana delante de ti, Señor. Dios nuestro, alabarte a ti, gran y majestuoso Dios. Ayúdanos, por favor, en esta mañana a poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, nos enseñes por medio de ella, que renueves nuestras mentes, que nos ayudes a entender y a comprender tu palabra. Pero te pedimos que sea más que un conocimiento racional o intelectual, que sea un conocimiento que penetre a lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos a vivir una vida que te glorifique. Cámbianos y transfórmanos por medio de la predicación de tu palabra. Da poder al predicador para que pueda predicar fielmente tu palabra con el poder de tu espíritu. Sé tú hablando por medio de él. Y da oídos a tu pueblo y da un corazón dispuesto, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender. Ayúdanos a vivir vidas consagradas a ti, por favor, Dios nuestro. Y recibe este culto de adoración para que sea para tu gloria, Señor. Glorifícate durante este servicio. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Por favor, acompáñenme a dar lectura del pasaje de esta mañana. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque Él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Imagine que usted va a ser padre. Su esposa acaba de dar a luz a un lindo bebé. Después de que el doctor les permite ver al bebé por un tiempo, lo lleva consigo a la sala donde tienen a los otros bebés. Al transcurso de algunas horas, el doctor presenta a un bebé que no se le parece en lo más mínimo. Es distinto al que usted había cargado entre sus brazos. No comparte la misma tonalidad de piel y posee otras características que lo hacen cuestionarse si ese bebé es el mismo del principio, si ese bebé es su hijo. Positivamente, usted le dice al doctor, doctor, este no es mi hijo. El doctor revisa su expediente y efectivamente había cometido un error, ante lo cual responde con una profunda vergüenza. No hay duda de que uno como padre sabe reconocer a sus hijos por algunos rasgos que comparten con ellos. ¿Y qué decir del gran amor y cuidado que tienen por sus hijos? Esto a excepción de algunos horrendos casos. Pero en el caso particular de esta mañana, nuestras mentes deben de elevarse al cielo para ver la forma más excelsa de amor, pureza y perfección que puede existir, la paternidad de Dios que gozan los creyentes. Dios es aquel Padre que conoce a sus hijos, conoce a los que son suyos y a los que no lo son. Dios es ese Padre que ama y cuida a sus hijos velando por el bien de ellos,
hasta llevarlos con bien a la morada celestial. Y los hijos son aquellos que se parecen a su Padre. Habiendo mencionado esto, pido a ustedes, hermanos, que tengan esta corta ilustración en sus mentes mientras estudiamos la enseñanza de esta mañana. Pero también tengan en cuenta que daremos una doble revisión a los versículos para notar el contraste que se presenta, el contraste que presenta el apóstol en este capítulo, lo cual examinaremos por medio del siguiente bosquejo bajo el título Nacidos de Dios. El primer punto de nuestro bosquejo es el pecado, la antigua manera de vivir. El segundo punto, la nueva vida, la obra de Dios. Y el tercer punto, a manera de aplicación, la obra de Dios en nuestras vidas. Comencemos con nuestro primer punto, el pecado, la antigua manera de vivir. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El apóstol Juan trata en esta sección con el gran amor de Dios, el Padre, que ha tenido para con nosotros. Este llamado a mirar el gran amor de Dios es precedido por el tratado de los anticristos y los hijitos. Ya hemos pasado bastante tiempo hablando de los anticristos y se han dado algunas de las características generales de estos personajes, entre las cuales mayormente destacan su presentación de un Cristo distinto, que al final de cuentas es un rechazo al Cristo de las Escrituras y un amor por el pecado más que a Dios. El apóstol seguirá haciendo este contraste durante esta sección. Ahora, esto nos debe enseñar primeramente que Juan tiene una mente apostólica, es decir, una mente de uno que fue enviado por el Señor Jesucristo, comisionado a llevar su mensaje a las otras naciones. ¿Por qué digo esto? Cualquiera que lea cuidadosamente la primera carta del apóstol Juan podrá notar que el apóstol toma las enseñanzas del Señor Jesús y las está aplicando a la iglesia. Está enseñando particularmente en esta sección la enseñanza del buen árbol y el buen fruto, la buena semilla y el nuevo nacimiento espiritual. En la mente de Juan está presente la enseñanza por contraste de la paternidad espiritual. Nuevamente, la enseñanza por contraste de la paternidad espiritual. Hablaremos más de esto conforme vayamos avanzando, pero por el momento quiero que nos enfoquemos un poco en los problemas de la iglesia. Recordemos un poco de la situación a la cual se estaba enfrentando el apóstol. La iglesia a la que se está dirigiendo era una iglesia que estaba afrontando grandes problemas. Durante los años que se escribió la carta, existía una gran persecución por aquellos que confesaban que el verdadero Señor era Jesucristo y no el César. Lo curioso de este asunto es que la carta no menciona estos acontecimientos. Algunos sugieren que probablemente fue porque a la iglesia a la cual se dirige no se encontraba bajo esta ola de persecución. Este punto es válido, pero también puede ser probable que lo que mayormente concernía al apóstol no era el enemigo externo, sino el enemigo interno. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque él peca desde el principio. El diablo se había metido dentro de la iglesia y estaba arrastrando a los incrédulos a su morada y tentando a los creyentes a dejar de comer del árbol de la vida y probar del árbol de la ciencia, de la filosofía y del placer mundano. Algunos habían abandonado a Cristo porque consideraron como mayor riqueza tener gozo y deleite en esta vida que sufrir por su causa y heredar una herencia eterna, invisible e incorruptible. Pero Juan enseña aquí al fiel y pobre remanente que los verdaderos cristianos son los que permanecen. ¿En qué permanecen? En Cristo. En contraste con estos falsos creyentes que no permanecieron en Cristo, sino que permanecieron en el pecado. Les había comentado que en la mente de Juan está la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de la paternidad espiritual.
Estos falsos creyentes eran muy parecidos a su padre el diablo. Note que la palabra usada aquí, diablo, y en el griego diabolos, tiene el significado de calumniador o como traducen algunos diccionarios, amantes de los chismes maliciosos, falsos acusadores. Con mucha probabilidad, la palabra tiene la intención de mostrar el carácter que reflejaban estos falsos maestros. Se creían perfectos. Por esa razón menospreciaban a los verdaderos cristianos. Negaban el pecado. Creían que lo que hacía el cuerpo no afectaba el alma o que el perdón gratuito de Dios era una licencia para pecar. Eran orgullosos, jactanciosos. En sus ojos no había nada más glorioso que su propia imagen. Pensaban, cuán bellos y perfectos somos, ¿por qué no habrá otros como nosotros? Se oponían a la verdad. ¿Cuántos sabían? Su conocimiento era de una clase más elevada, no como el de esos pobres cristianos. Eran libertinos. Ellos colocaban sus propias reglas. Decían qué era correcto y qué no era correcto. Eran mentirosos y engañadores, al igual que su padre el diablo. Lo que buscaban era arrastrar consigo a los hijos de Dios, destruir el reino de Dios. El pensamiento de estos maestros pudo haber sido altamente sincretista. Sincretista quiere decir que tenían un conjunto de ideas, doctrinas o filosofías que formaban su sistema religioso. ¿Por qué digo que pudo haber sido sincretista? Por al menos 4 razones. Primero, hacían una distinción entre lo material y lo espiritual. Segundo, eran libertinos, enfatizaban en gran manera el placer. Tercero, aceptaban la doctrina en parte. Cuarto, también el contexto cultural nos indica que durante ese periodo de tiempo los sistemas sincretistas eran altamente populares. Y aunque ellos creían saber mucho, no sabían nada, ya que, ¿de qué le sirve a una persona saber que la palabra llame a la humildad si el fruto que produce su vida refleja la jactancia? ¿Acaso enseña la palabra, pequemos para que la gracia abunde? Con razón pensaban que eran perfectos, porque no eran cristianos, y no podían ver lo engañoso que es el pecado, lo engañoso que es el corazón del hombre. El apóstol enseña que no se puede permanecer en Cristo y permanecer al mismo tiempo en el pecado. No se puede servir a dos señores. La enseñanza del apóstol Juan en estos versículos es que el que permanece en el pecado no es un verdadero cristiano. No conoce, no ha visto a Cristo, que se ha manifestado en espíritu y en su palabra. Hermanos, quiero que entiendan que la percepción intelectual no es sinónimo de verdadero cristianismo. La operación mental y racional no puede compararse con la obra del Espíritu de Dios. Mis hermanos, si yo creyera que el conocimiento los va a llevar al cielo y que la sabiduría de este mundo va a salvar a los incrédulos del infierno, no les estaría predicando a Cristo. Les estaría enseñando a Aristóteles y a Platón, pero no les venimos a predicar la sabiduría de hombres, sino la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios que fue manifestada en la cruz, que fue revelada en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estos que predicaban a otro Cristo distinto no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Pasemos a nuestro segundo punto, la nueva vida, la obra de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los hijitos, los cristianos se encontraban combatiendo cara a cara con el diablo. Afuera persecuciones, dentro de la iglesia apostasía y en el interior, en sus corazones, una lucha constante contra el pecado. Es importante considerar estos colosales enemigos que con gran facilidad podrían haber acabado con los hijitos, pero al hacerlo debemos preguntar, ¿estaban ellos solos? ¿Se encontraban realmente solos? Claro que no. El Dios Trino estaba velando por ellos. ¿Cuánta conciencia nos hace falta de esta verdad? Que pudiéramos nosotros cantar junto con el salmista, Jehová es mi pastor,
Jehová es mi escudo y mi fortaleza. Jehová es mi luz y mi salvación. En él confió mi corazón. Fui ayudado, por lo que se gozó mi alma. Juan está enseñando en esta porción de la palabra la obra trinitaria en el pueblo de Dios, la cual es notoria en el nacimiento, en el crecimiento, en la santificación, en la perseverancia y en la adopción. Juan quiere que los verdaderos cristianos tengan en mente esta realidad. Son hijos de Dios. Por eso lo enfatiza bastantes veces. Ustedes son hijos de Dios. Son hechuras de Dios en Jesucristo. Esto lo podemos ver en los primeros versículos de este capítulo 3. Pero preguntémonos, ¿fue esta una posesión adquirida por el esfuerzo humano, tal como los falsos maestros creían? ¿Fue producto de lo que yo hago? ¿Fue producto del intelecto humano? Claro que no. Fue producto de la gracia de Dios, ganado por Cristo para su pueblo. Para los hombres, esto es algo imposible de hacer. Es como querer hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja, pero para Cristo no es imposible. Cristo venció al hombre fuerte. Juan tiene en mente la victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás en la cruz y en la narrativa histórica de Génesis. Miren el versículo 5. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y el versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo fue que Cristo deshizo las obras del diablo? ¿En qué manera fue que Cristo apareció? Estas dos preguntas son respondidas en el primer capítulo del versículo 1. Los falsos maestros enseñaban que Cristo era una especie de aparición y negaban su humanidad. Pero el apóstol Juan responde ante esto con el mensaje de la cruz, el mensaje de Dios en Cristo, el mensaje que impactó su vida. Sus manos tocaron al verbo de vida, sus pasos le siguieron, sus ojos vieron a aquel en quien se había dado cumplimiento a la promesa mesiánica del Hijo de David. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Y aquel Hijo de David fue crucificado delante de él. Su corazón se entristeció, la esperanza fue molida y totalmente desconcertado se fue a su casa. Para Juan, hasta ahí era el final de Jesús, el rey de los judíos. O al menos, eso era lo que acontecía hasta que una mujer llamada María Magdalena vino a ellos para decirles que había visto la piedra retirada del sepulcro del Señor. Yendo ellos al sepulcro, se encontraron con algo sumamente increíble. El cuerpo no estaba, y los lienzos y el sudario que lo cubrían estaban acomodados, como si aquel que estaba cubierto por ellos se hubiera despojado de los mismos y los hubiera acomodado cuidadosamente. Todo aquello era desconcertante, hasta el atardecer de aquel día. Estando ellos escondidos por temor a los judíos y encontrándose las puertas cerradas, les apareció Jesús en medio de ellos y pronunció las hermosas palabras, paz a vosotros. El más fuerte venció al fuerte. Cristo venció al pecado. Cristo venció a la muerte. Cristo venció al diablo y todo esto por medio de la cruz. Tal como está escrito, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La victoria de Cristo fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Él apareció para quitar el pecado y para ejecutar la voluntad de Dios, para sujetar todas las cosas delante de Él y llevar seguro al pueblo de Dios hasta las moradas eternas. Entonces, en primer lugar, la obra de Cristo es la obra que inauguró la nueva vida, por la cual se quita el pecado y se obtiene el perdón delante de Dios. Pero también debemos observar que la nueva vida es obra del Espíritu de Dios. ¿De dónde viene el poder para no pecar? O aún mejor, ¿puede un muerto palpar las riquezas espirituales? No, mis hermanos. Observe el versículo 5 y sabéis, ¿cómo es que ellos saben? Versículo 6. Todo aquel que permanece en él le ha visto y le ha conocido. ¿Cómo es que permanece en él? ¿Cómo es que le ha visto? ¿Cómo es que le ha conocido?
Versículo 7. El que hace justicia como él. ¿Cómo es que el cristiano puede hacer una justicia como él? Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? La nueva vida es producto de la operación regenerativa del Espíritu de Dios. Pero antes, quiero que veamos algo. Hay un problema aquí, y es con respecto al pecado. Juan ya ha tratado con anterioridad si el cristiano aún peca. ¿El cristiano peca o ya no peca? A este asunto responde Juan de manera clara. El cristiano aún comete pecado. Pero Juan no está diciendo que al cristiano le es permitido cometer pecado. Juan no está enseñando como los falsos maestros, pequemos para que la gracia abunde. El apóstol está enseñando que el cristiano tiene perdón por los pecados, pero que también Dios está obrando en su vida, renovando su mente, renovando sus afectos, transformando su corazón, transformando todo su ser por completo a la imagen de Cristo por medio de su Espíritu para que no viva una vida de pecado. Ahora sí, volvamos a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué puede el creyente ver y conocer a Cristo? ¿Por qué Juan puede instar a los cristianos a no pecar? La respuesta está en la unción del Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ayuda al creyente a perseverar, a permanecer, porque es algo que no podría hacer si ellos se encontraran solos. No es algo que el hombre pueda hacer con el poder humano. Un hombre fuerte puede cargar incluso el doble o el triple de su peso, pero no puede cargar por sí solo con un solo gramo del pecado. Hay muchas personas que se dicen ser buenas, pero no saben de lo que hablan. Las palabras del Señor son verdaderas. Solamente hay uno bueno. Si hubiera en verdad una sola persona verdaderamente buena en este mundo, luciría como Jesús, varón despreciado entre los hombres, varón de dolores y quebranto, menospreciado, aborrecido y abandonado, y asesinado en un madero. Las personas que se llaman a sí mismas buenas, las invito a medirse con la vara, con el estándar de Dios, la ley de Dios, a comparar sus vidas con la del Señor Jesucristo y que digan que no han fallado en ninguna manera. Solo así podrán llamarse buenas, pero consideren el resumen de la ley: amar a Dios con todo el corazón, mente, fuerza y espíritu, y amar al prójimo como a sí mismo. Si has amado a tus riquezas, si has amado tu paz, si has amado más a tu carro, si has amado más a tu propia persona, o has colocado algo o alguien en el lugar de Dios, entonces no eres bueno, eres un pecador. Y aún crees que puedes vencer el pecado, que puedes renovar tu vida, amigo, eso es una locura. Es con lo que sueñan los moralistas. Solamente la obra de Dios puede hacer que el hombre se vuelva del valle de la muerte al monte Sión. Solo el Espíritu Santo puede dar vida a los muertos para que vean a Cristo y le reconozcan como el Rey ungido por Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer del hombre una criatura santa que siga el camino de justicia. Solo el Espíritu Santo puede hacer que el hombre persevere en la verdad y no caiga en el engaño. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un hombre nazca de nuevo. Por lo cual, la nueva vida que viven los creyentes es obra no de los hombres, sino es la obra del Espíritu de Dios. Ahora bien, la nueva vida también es obra de Dios el Padre. El versículo primero de este capítulo 3 comienza con estas palabras: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el beneplácito eterno de Dios, agradó al Señor formarse a un pueblo, escogerse a un pueblo santo y justo, un pueblo engendrado no de sangre, no de carne, no de voluntad humana, sino un pueblo formado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por esta razón que esta operación de la nueva vida es una obra donde la Trinidad está envuelta. La nueva vida del hombre proviene total y completamente de Dios.
Por esta razón se dice que los creyentes son nacidos de Dios. Mire lo que estamos hablando aquí, por favor. Quizá usted lo considere como algo que ya sabe en su frío corazón. Pero Juan, por medio de estas palabras, nos llama a contemplar las riquezas de la gracia y la sabiduría divina y la torpeza de la locura que es el cometer pecado. Compare el pecado con el gran don del perdón y el amor divino. Hermanos, ustedes han enfriado su corazón por un largo tiempo y el cristianismo quizás se ha vuelto solamente un conocimiento, pero el Espíritu Santo nos dice por medio de la palabra en esta mañana, mirad, mirad, mirad con cuánto amor nos ha amado Dios. Mirad el precioso regalo de Jesucristo. Mirad el don del Espíritu Santo. ¿Ya no recuerdas quién eras y qué eres ahora en Cristo? ¿Cuánta falta nos hace meditar en esto? ¿Cuánta falta hace a la iglesia y a mí como predicador meditar en estas realidades? Que el Señor Jesucristo nos ayude a meditar, a crecer en el conocimiento del gran amor de nuestro Señor, a meditar en sus maravillas y a tener un corazón apasionado y manso dispuesto a su servicio. Pasemos ahora a las aplicaciones. Ya hemos mencionado que el pecado era la antigua manera de vivir y que Dios nos ha dado una vida nueva. La antigua manera de vivir reflejaba el carácter del diablo. Era una vida dedicada al pecado, al orgullo, a la arrogancia, al chisme y a la envidia. Pero todo eso ha cambiado. Los cristianos ya no hacen eso, ¿verdad? Eso es algo que solo practican los incrédulos. Claro que no. Dentro de la iglesia aún siguen las divisiones. Dentro de la iglesia aún hay algunos que causan separaciones. Dentro de la iglesia aún hay algunos que se oponen a sus pastores. Dentro de la iglesia hay algunos que predican un Cristo distinto producto de su racionalismo o mejor dicho, de la ignorancia humana. Dentro de la iglesia aún hay algunos que tuercen como el diablo la palabra para hacer permisible aquello que desean y juzgan a otros porque no siguen su mismo camino. Ellos se juntan a chismear y dicen que los que no se juntan con ellos tienen una débil conciencia. Ellos se juntan para cometer toda clase de actividades reprobables, pero acusan a los más débiles por cosas irrelevantes. Ellos se embriagan y persiguen a los que comen algo que a ellos no les agrada. Ellos se reúnen para ir a conciertos y hacer toda clase de cosas en el día del Señor, pero acusan a los hermanos que se reúnen para tener comunión o meditar en la palabra. Y la pregunta que cabe hacer en este punto es, ¿están con nosotros o están fuera de nosotros? Hermano, si tú estás viviendo de esta manera, te llamo a ti a que te arrepientas. Esa vida es la antigua vida, la vida del engaño y la vanagloria. Ese espíritu, esa manera de pensar separatista no es de Dios. ¿Quién eres tú para separar el cuerpo del Señor? ¿Para desmembrar el cuerpo de Jesucristo? Arrepiéntete de tu pecado. La aplicación que te quiero dar a ti es que medites en lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es separar al cuerpo de Cristo. Es querer establecer tu propio imperio, tu propia iglesia. ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Quieres formar tu propio imperio? Si es así, te advierto que pronto va a ser destruido. Ningún reino va a prevalecer contra el reino de nuestro gran rey Jesucristo. Muchos se han levantado contra él y no lo han podido eliminar, ni aun el gran imperio romano, y tampoco tú lo podrás hacer. Ese espíritu divisionista es el espíritu del anticristo. Pero si tú eres verdadero cristiano, y estabas siendo engañado por tu propio pecado y te has dado cuenta de tu maldad, el Espíritu de Dios te ha redarguido de tu pecado, la aplicación que tengo para ti es que te arrepientas y confieses tu pecado. Busca el perdón de aquellos a quienes has injuriado, a quienes has difamado, a aquellos a quienes has perseguido. Arrepiéntete de las divisiones que has ocasionado y guarda la comunión con los hermanos. Deja ya la pereza y la apatía. Tú has ignorado la comisión que te fue dada por el Señor Jesucristo,
que es edificar a la iglesia, y has sido ocioso en tus deberes. Pero hoy, por la misericordia del Señor, se te ha permitido, por medio de esta predicación, que seas diligente en tu llamado como cristiano y que te dediques al servicio del Señor y de su iglesia, en lugar de ver la iglesia como un lugar pobre que no es digno de tu grandeza, según tú piensas. Ve la iglesia como un lugar en el cual tú no eres digno de ser miembro, y si estás ahí es solo por la gracia de Dios. Y ahora para ti, amigo, que aún no crees en el Señor Jesucristo, también quisiera darte una aplicación. Tú vives mirando como un espectador cómo los que se llaman cristianos se pelean entre sí. Tú no entiendes mucho sobre las cuestiones por las cuales ellos pelean. Para ti parecen tonterías que no merecen tu valioso tiempo. Y dices, si eso es ser cristiano, es mejor no serlo. Es mejor ser tal cual soy en este momento. Pero déjame decirte, a ti, amigo, tú que nos estás viendo, es algo que no entiendes, por el hecho de que esta es una guerra espiritual, donde la verdad está peleando contra la mentira, donde los verdaderos cristianos están peleando contra los falsos creyentes, donde los hijos del diablo se oponen a Dios y a sus hijos. Te quiero advertir contra esa falsa idea de pensar que tú eres mejor que los cristianos. Tú no eres mejor. Tú te encuentras operando bajo uno de estos dos mandos. Tú te encuentras operando bajo el mando que se opone a Dios. Sobre el mundo solamente hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y tú, mi amigo, si no estás con Dios, estás con el diablo. ¿Estás seguro de que quieres pelear contra Dios? ¿Estás seguro de que podrás contender contra Él? Este día te quiero llamar a ti que dejes de considerar como un mero espectador según tú crees. Tú crees que eres pasivo cuando estás en continua oposición a Dios. Amigo, ve tú mismo, exponte a la verdad. Te llamo a que dejes la comodidad en la cual te encuentras, porque dicha conformidad te va a llevar solo a la muerte eterna y el castigo eterno, la ira de Dios por toda la eternidad. Entre todos los pecados que has cometido, has añadido uno más, el rechazo a Cristo. Pero este día se ha presentado delante de ti la vida y el perdón de los pecados. ¿La vas a dejar pasar? ¿Por qué le rechazas? ¿Tienes alguna justificación? ¿Tu rechazo tiene alguna justificación? Claro que no. Sin causa le rechazas. Pero este día te llamo a ti que te expongas a Cristo. Escucha lo que te digo. Exponte a Cristo. Mira a Cristo. Mira al Cristo al que testifican las escrituras, no al que tú has oído, al que testifican las escrituras. Cree en el Cristo de la Biblia. Sigue al Cristo, al verdadero Cristo. Sea Dios ayudándote, abriendo tus ojos y cambiando tu corazón para que puedas ver estas realidades espirituales, para que puedas ver con ojos de fe a nuestro Señor Jesucristo. Y también sea Dios ayudando a los que ya creen a vivir de una manera que glorifique a Dios. Amén. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Te queremos pedir que nos ayudes, danos corazones que estén totalmente agradecidos contigo. Señor, no fue por nosotros, no fue por causa de nosotros. Nosotros no teníamos nada, nada que darte a ti. Y tú aún así nos amaste con profundo amor y nos perdonaste. Tú, Santo Dios Trino, nos amaste. Por eso tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Señor, y vemos en nuestras vidas cómo continuamente hay ocasiones en las que no nos comportamos como hijos. Se nos olvida esta realidad y vivimos más como incrédulos, como hijos del diablo. Pero Padre, te pedimos que perdones. Perdónanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, a poder vivir en una manera que te glorifique. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos que esta enseñanza no solamente entre por un oído y salga por el otro, sino que obre en los corazones de tu pueblo y obre en el corazón de tu predicador. Ayúdame, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor. Y por los que aún no creen en ti, te pedimos que también los ayudes.
Abre sus ojos para que te puedan conocer. Ayúdalos, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, santo, justo y eterno, que perdona los pecados, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, pero que también no dejarás pasar ni un pecado por alto, sino que todo pecado recibirá su justo pago. Señor, delante de ti se encomienda tu iglesia y te pedimos por todos los que han escuchado tu palabra el día de hoy. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero poder verlos nuevamente y los quiero animar a que inviten a sus familiares, a sus amigos. Invítelos a escuchar la palabra de Dios. Quizá usted ya está cansado de insistir tanto y de invitarlos tanto, pero les quiero pedir que por favor continúen. Y nosotros no sabemos, solamente el Señor es el que puede obrar en sus corazones, cambiarlos y darles una mente y un corazón que pueda contemplar estas realidades eternas. También quisiera animarlos a que si usted tiene una duda acerca de las escrituras, acerca de la fe, acerca del arrepentimiento, sobre la iglesia, sobre los dones espirituales, si quiere saber más sobre Cristo o tiene algún motivo de oración, puede llamar a la iglesia, puede contactar a nuestro pastor Nelson o puede consultar con alguno de nosotros y con gusto le atenderemos. El Señor los bendiga. Tengan un buen día.